acá, esperando que se vayan sumando a esta clase en vivo. ¿Quién está? ¿Quién está por ahí? A ver si se animan a saludar en el chat. A ver. Ya somos 4. Julieta, hola, ¿cómo estás? ¿Quién más está ahí? Jimena, ¿qué tal? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo estoy con mis apuntes. Yamila, Pamela, siempre las nombro y me imagino. Yamila más atrás, Pamela a un costado en la pared, como si estuviéramos en el... Violeta también se sienta atrás. Sol, aquí estás, bien. ¿Dónde te sentás? En el medio, adelante. Estamos acá. Tengo la estructura del aula en la cabeza. A ver, ¿estoy bien? ¿Y Sol, estás sola o estás acompañada de gente que está tomando la clase junto con vos? Es la otra pregunta. Acompañada. Mucho gusto para todos los que acompañan. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Y yo dónde me siento? Profe, no dijo. Vos te sentás a la izquierda, atrás, en la esquina opuesta de Pamela Astorga. Hola Rocío. La gente dirá, esta mujer, ¿qué le pasa si estamos en un video? ¿Cómo sabe dónde se sentó cada persona? Y bueno, así somos las profesoras. Estoy en la clase de taekwondo con mis chicos, jaja, qué bien, buenísimo. Yo he estado, esto es la posibilidad de la virtualidad, que nos permite estar en múltiples lugares. Hola Norma, te sentás a la izquierda, adelante, cerca de la puerta. Y siempre prestando atención a lo que trabajamos y colaborando con la clase. A ver. ¿Quién más está acá presente? Hay 16 y todavía no saludé a 16 personas. Mientras voy abriendo mis ayudas tecnológicas para esta clase. A ver. Todavía no me está... Hola Thais. Camila y Thais están siempre al fondo, pero prestando atención. No obtengo ninguna queja de ustedes dos, al contrario. Acá dice, hola, ¿desde cuándo? Ah, qué feo. No, acá voy a ocultar un mensaje hater. Que no tiene nada que ver con nuestra clase de hoy. Así que, bueno... Olis, Agustina, riquísima la torta. Mi marido dice que la torta que hiciste vos es más rica que la que hice yo. Así que, y riquísima, y creo que tenía razón. Hola Julieta, y acá, feliz día del estudiante. Quiero que yo les había dicho que tenía una florcita que habían hecho con papel que me gustaba, y después me dieron otras. Así que, hola Carolina. Cuando nos vemos te llevo algunas tapas y algunos objetos para que sigas inventando cosas divertidas. Bueno, ahora sí que somos bastantes. Me parece que falta que llegue alguno, pero les decía, estuve leyendo los comentarios que pusieron, los voy a ir contestando. Porque si contestaba los comentarios no podía hacer la clase. Pero los que habían escrito hasta hace un rato, hasta hace una hora más o menos, siempre hacían mucha referencia a ciencias naturales y a prácticas del lenguaje. Y me encantó lo que contaron, sobre todo, hola Pamela, ¿cómo estás? Voy a revisar. Acá voy a seguir ocultando mensajes hater.
si no, esta clase es obligatoria para los estudiantes del profesorado segundo A y segundo B. Bienvenidos los que quieran participar de la clase, pero el resto, si se aburre, puede ir, hola Zulma, puede ir a cualquier lugar. Así que bienvenidos a todos los que vienen a compartir la clase, que no están obligados. Haters no son bienvenidos. Bueno, estamos más o menos, nos falta alguno. Esta persona, a ver, voy a ver a quién. A Julieta la voy a agregar como moderadora. Hola Rodrigo, hola, por las dudas, no, creo que los moderadores pueden ver, y a Pamela también, si puede. Así tenemos más moderadores en esta clase pública. Bien, porque hay varios que los que están en revisión, históricamente lo sabría ocultar, sigo ocultando porque no son compartibles los mensajitos que estoy viendo en este momento. Hay veces oculta y resulta que son cosas, metáforas y que se pueden compartir, en este caso no. Bien, vamos a nuestro tema. Como les decía, como vi que básicamente todos tenían muchos recuerdos de ciencias naturales y muy lindos recuerdos, y muy interesante lo que planteaban, dije, bueno, vamos a ir a algo que ustedes no tuvieran tan vívido de su propia experiencia y que también requiere bastante atención, como puede ser la matemática, ¿sí? La vinculación de la educación artística con matemática y con ciencias sociales. Entonces me puse a trabajar para ver si efectivamente podíamos hacerlo y hago un mini repaso de lo que dijimos en la clase de ayer con las estudiantes de segundo de educación artística, pero del 140. Este es un repaso. Lo primero que aclaramos, que creo que eso ustedes lo saben, es, si bien no está mal que la escuela esté linda, el arte tiene funciones mucho más importantes que decorar la escuela. Entonces, tenemos que pensarlo desde ese lugar, ¿sí? El arte es una estrategia de comunicación y aporta mucho más que la decoración de la escuela. Bien, Julieta, ya estás actuando como moderadora. Gracias. Los 4 puntos fundamentales del arte como mediador que habíamos destacado en la clase de ayer, que si quieren dudas lo volvemos a trabajar, o ustedes también pueden ir a curiosear al 140 virtual, son la percepción, ¿sí? Que fue lo que trabajamos a principio de año con los paisajes sonoros, y cuando hablamos de la escuela nueva, cuando salimos al patio a ver el arco iris, y eso se ve reflejado en muchas de las historias de sus propias trayectorias educativas, ¿no? De decir, salíamos a dibujar a la plaza enfrente de la escuela, salimos a juntar hojas, nos hacían dibujar, hicimos germinaciones y nos hacían dibujar cómo iban creciendo las plantas. Bueno, eso es buenísimo, que lo pudieran hacer de natural, entender cómo es un árbol, cómo son las hojas, observando del natural. Es otro compromiso con el aprendizaje y otro recuerdo, porque fíjense, ustedes todos tienen más de 18 años y se acordaron de eso. La otra cuestión que se acordaron es del desarrollo. La otra cuestión que ustedes se acordaron era la cuestión de la belleza y el placer de los cuentos, ¿sí? Que fueron menos quienes lo nombraron, pero fue bastante importante en la memoria del grupo esta cuestión de los cuentos. Por ejemplo, Carolina dijo, yo me quedo con el placer de escuchar un cuento. Bueno,
Y esto tiene que ver, que era el punto 2, con el desarrollo de las habilidades cognitivas y expresivas, ¿no? De conocer las metáforas de los cuentos, los símbolos de los cuentos y de poder emocionarse con ellos. Y de nuevo es sumamente importante para el desarrollo integral de todos los niños. El punto 3 que habíamos nombrado era todas estas actividades de investigar, ¿no? De cruzarse. Me encantó la escuela que se cruzaba a la plaza a investigar. Fíjense, no hacía falta irse lejos. Era salir de la escuela, salir de los asientos, salir del aula e investigar. Y bueno, toda esta cuestión de movilizarse, ¿no? Uno la puede definir como construcción sobre la marcha, ¿no? De ir recogiendo información en el andar, en el hacer, facilita la plasticidad cerebral y facilita la posibilidad de después dar respuestas creativas, ¿sí? La creatividad también se ejercita, ¿sí? Y la creatividad que se ejercita en el arte también da respuestas luego en la ciencia. Y si ustedes se ponen a pensar, grandes científicos también fueron músicos o también gustaban de pintar, por ejemplo. Y seguramente muchos disfrutaban de ir al teatro. Entonces, no hay una dicotomía entre o soy científico o soy artístico. En general conocemos a las personas por el perfil científico, pero muchas veces esas personas que tuvieron grandes éxitos en la ciencia también tenían un corazón o una actividad artística que lo fue modelando. Y que no solo fue modelando, digamos, su aspecto sensible y espiritual, sino que tuvo una interferencia real y concreta en la plasticidad del cerebro, en la posibilidad de imaginar, ¿sí? Doy un ejemplo conocido. Albert Einstein diseñó, ¿no? Vio modelos, imaginó modelos que después realizó en concreto en dibujos y en fórmulas matemáticas. Pero él, según su propia biografía, primero los imaginaba. Bueno, esto es una habilidad que requiere de estas cuestiones que venimos hablando, ¿no? De poder dibujar. Y hablando de dibujar, era la otra actividad que ustedes marcaban. Y dibujábamos, y dibujábamos, y dibujaban. Y dibujaban muchísimo. Y eso es muy bueno. Pero dijimos, bueno, esto es buenísimo y ya decimos, esto sirve. Pero, ¿qué más podemos hacer si hay alguien que no le gusta o no puede dibujar, por el motivo que sea? Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué actividades artísticas creativas? Hola Sol, te estás conectando, espero que anden todos bien en tu casa. ¿Qué otras actividades artísticas o creativas se pueden hacer sin que estén mediadas por el dibujo o por la mano? ¿Sí? Digo, porque capaz que hay una persona que puede apreciar, pero que por algún motivo no puede dibujar, no puede mover las manos. ¿Qué otras actividades podemos hacer artísticas sin las manos? A ver, espero los comentarios. A ver, los pongo a pensar. Voy a ver si puedo abrir acá para ver más grande lo que escriben. Ahí está. Hasta acá tengo el saludo de Sol. Dice, pensé, Carolina dice música, sí. Noelia dice, hola profe, hola. Zulma dice representación teatral, sí. Y hoy, entonces, esto se puede cantar, sí. Y si a alguien le da vergüenza cantar, se pueden hacer ritmos hasta con el cuerpo, ¿sí? Ritmos con los pies, ¿sí? O sea, el que no se anima a cantar puede participar de ese canto o de esa música, perdón,
¿sí? Haciendo ritmos, ¿sí? Y no se anima a cantar, pero participa. Dice Julieta, títeres, expresión corporal. Camila dice, se puede bailar. Sí, exactamente. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Bien, entonces dije, bueno, vamos a trabajar sobre un ejemplo que creo que a todos les gustó. Me costó decidir porque los cuentos de la colección Historias por Leer, que están en todas las escuelas de Argentina, que se repartieron en el 2022, son sumamente interesantes para trabajar. Pero en función de lo que ustedes habían ido eligiendo, me pareció que era interesante hablar de un cuento que se llama La Vuelta al Mundo, de Javier Villafañe. ¿Están de acuerdo? ¿Es interesante ese cuento? Y les voy a mostrar, bueno, es este, La Vuelta al Mundo. Todos lo conocen. Y lo hicimos en diferentes títeres. Pero pensémoslo, por ejemplo, en el patio. Es muy lindo, me están diciendo. Es muy lindo y se lo recomiendo a todos, a los docentes y a las familias. Y también es interesante porque para preparar esta clase investigué un poco la historia de Javier Villafañe y él viajó mucho por el mundo. Él fue un exiliado y viajó y también era titiritero, así que seguramente esto, si estuviera viendo esta clase, yo creo que le parecería interesante porque él era un destacado titiritero. ¿Qué tal, Estefanía? Qué bueno que te conectaste. Pero en este caso estamos viendo una representación. Acá Sol dice, en mi grupo lo representamos con títeres. Sí, por eso, sí, el títere es una opción muy, muy buena que permite muchas articulaciones, ¿sí? Y que sobre todo capta la atención de los niños y les permite hablar y decir de una manera en la cual ellos se sienten más seguros, ¿no? Y a su vez aprender a expresarse. Bien, entonces, acá no tenemos un títere. Y tenemos, y ustedes dirán, pero el protagonista de esta historia, ¿se acuerdan cómo se llama? Dice, hola Sandra, buenas tardes. Estamos de nuevo en una clase de educación artística hablando de un cuento que es La Vuelta al Mundo de Javier Villafañe, que alguien me tiene que decir cómo se llama. Se tienen que acordar. Se llama Santiago. Gracias, Thais. Pero acá, Camila también, se llama Santiago. Muy bien. Pero en la historia que hicimos en el patio del centro universitario, en lugar de llamarse Santiago, se llamaba Santiago. Y ustedes la pueden ver en una foto. Y la historia fue muy dinámica dentro de lo corporal y también muy interesante para trabajar en la escuela primaria. Sobre todo, me parece, en el primer ciclo de la escuela primaria. ¿Qué había hecho? Hicieron una versión un poco más corta, es verdad, se modificó la historia, pero lo que hicieron fue repartir vinchas con símbolos de los animales que se iban contando en la historia. Y cuando los nombraba, los chicos tenían que estar atentos, pararse y empezar a seguir a Santina. La verdad que estaban súper atentos y fue muy divertido y generó la posibilidad de que participaran todos los chicos en una historia. Si bien Santina era la protagonista, todos terminaron circulando alrededor de esa, entre comillas,
que no fue lo que usaron de eje, no fue la manzana, sino fue un lago. Bien, entonces, volviendo a esta cuestión de buscar articulaciones artísticas diferentes al dibujo, que por supuesto que el dibujo está bien, pero el dibujo ya lo tenemos incorporado, tenemos que ir por más. Esta es una manera muy interesante y podrían hacerlo sin tanta escenografía, leer el cuento en el patio e ir actuándolo. Ahora, los chicos participaban efectivamente con todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque se paraban, ¿no? Y iban siguiendo y le preguntaban, ¿podemos ir con vos? Y Santina respondía, sí, vamos. Y iban sumando cada vez más chicos en esta historia. Ahora, prácticas del lenguaje, sí, la oralidad, sí, la pregunta, la respuesta, cómo se escribe. Una manera diferente que la tengo en audio, pero que hoy no la voy a pasar por una cuestión de organización y de tiempos, fue una lectura del cuento que hicimos hace unos años, en la cual quien leía el cuento les había pedido previamente al resto del grupo que hicieran el sonido de ese animal. Entonces, bueno, empezamos con el perro, el gato, todo muy lindo, pero cuando llega el sonido de la jirafa, se nos complicaba. Entonces, googleamos, buscamos en internet y aprendimos cómo se llamaba ese sonido, aunque tuvimos que empezar a intercalar sonidos de fantasía. ¿Por qué lo digo? Porque es una otra actividad que se puede hacer con prácticas del lenguaje, además de la oralidad, además de la lectura del cuento, además del resumen del cuento, que es trabajar, al haber tantos animales, trabajar la onomatopeya, ¿sí? Importante también tenerlo en cuenta. Pero ahora vamos a la cuestión de la vinculación con actividades de matemática o sociales. A ver si alguno quiere pensar opciones o si quieren que se las diga yo. Yo estudié o pensé algunas, pero ustedes, a ver si quieren comentar algo. Camila, a ver qué dice Camila. ¿Cuándo? A ver. Hasta ahora estoy leyendo Bueno Santiago. A ver, ustedes suben los animales. Cuando suben los animales, ¿qué es lo que nos querés decir de esto? La suma, la sumatoria. Ese es, digamos, lo primero que van a tener que ir contando. Exactamente. ¿Alguien contó cuántos animales hay en este viaje que hace Santino? A ver. ¿Alguien se acuerda? En matemática contar la cantidad de animales, sí. Bien sintetizado, bueno, Pamela, ¿saben qué? Cuando llegamos hacia una actividad, podemos escribirla, por ejemplo, en mayúscula. Pero está bien, esto nos quedó claro. Lo primero que podemos hacer, primer grado, contar los animales. ¿Qué más podemos hacer? ¿De a cuántos animales se va sumando en su recorrido? Porque fíjense que va sumando, casi siempre va sumando de a 3. A ver, ¿me corrigen si estoy equivocada? Porque si va sumando de a 3 no es lo mismo que si va sumando de a 1. ¿Estamos bien? Lo primero que podemos trabajar son secuencias numéricas. A ver si me dicen, ¿va de a 1 o va de a varios? O va de a 3, por ejemplo. Ponen corazoncitos, ponen me gusta. ¿De a 1 o de a 3? A ver. De a 1.
¿Están seguros de A1? Hacer una situación problemática con datos del cuento, perfecto. ¿Están seguros que es de A1? Yo, dice, casi al final suma de A2 o A6. De A2 y de A3 suben. Sí, sí. Agrupamiento de números y así multiplicar. Sí. A ver, tenemos varias opciones. Según el fragmento del cuento que tomemos, podemos ver que suma de A2, de A3. Podemos ir sumando de A1, ¿sí? Según cómo ustedes lo quieran presentar, ¿sí? Pero también podríamos decir, si va siempre, en esta parte va de A2, en esta parte va de A3. Bueno, ¿cómo lo pasamos? Va variando la cantidad. ¿Y cómo iríamos haciendo estas sumas que van variando? ¿Se puede hacer una representación, darle una forma numérica a esto? Matemáticas, sumas, acá te corrigió mal, yo creo que es sumas asociativas. ¿Está bien eso? Yo creo que está bien lo que pone Norma, pero alguien más me... Sí, bien. Y convertir en un problema, por ejemplo, cuando terminan de dar la vuelta al mundo y tienen que comer, ¿cuánta comida necesitamos para alimentar a todos estos animales? Entonces ya ahí sí tenemos que hacer primero una investigación que tiene que ver con la fauna, ¿no? ¿Qué comen estos animales? Y después, ¿cuánto necesitamos? Bueno, ahí ya estaríamos en una actividad para sexto, no para primero. Con el mismo cuento. O sea que podríamos jugar con los chicos de sexto a que le cuenten el cuento a los chicos de primer grado, que los chicos de primer grado cuenten cuántos animales hay, hagan el sonido de los animales o vayan siguiendo a Santino o Santina en el recorrido, pero que después los chicos de sexto hagan un trabajo un poco más complejo. Dice, se puede ir separando en términos cuántas veces se repite cada animal y después resolverlo. Por supuesto, ¿sí? Ya se pueden hacer actividades de matemática más complejas. ¿Por qué los invito a complejizar? Porque esto me lo dijo una profe del instituto que ustedes conocen, pero que van a tener más adelante, y calculo que Magalí está de acuerdo con esto que les voy a decir. Muchas veces la gente cree que, reconocer un triángulo, un círculo, un cuadrado es una actividad de artística y matemática. Sí, puede serlo, pero para inicial. Puede serlo de puntapié. Pero entonces, pero si vamos a estar en primaria, tenemos que plantearnos una actividad de mayor complejidad. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con estas formas? Y por eso paso a sociales, ¿sí? Y les muestro esta hoja, este libro abierto, ¿sí? A ver si se dan cuenta de quién es este libro o qué es el modelo que está mostrando, ¿sí? Porque está mostrando un modelo de algo que ustedes tienen que enseñar en la escuela primaria, pero es un modelo un poco antiguo el que está mostrando. El libro se llama, y lo quiero leer, está escrito, el nombre del libro está escrito en latín. A ver, no me deja. A ver, ¿por qué no me lo deja abrir bien? Se llama La Revolución. Bueno, ahora se los leo en castellano, a ver. De revolución. No, lo voy a leer en castellano porque el latín no es mi fuerte. La Revolución Orbium Coelestium. De Nicolás Copérnico. ¿Qué podemos hacer o por qué yo les traigo, ¿sí?,
esta representación del sistema solar para hablar de la vuelta al mundo. ¿Por qué me voy tan lejos? ¿Por qué me voy tan lejos? ¿Por qué hablo del sistema solar y de la vuelta al mundo? Acá, bien, Thais y Julieta, tiene que ver con los planetas. Bien. Y tiene que ver con qué más. ¿Por qué salto de la vuelta al mundo, ¿sí?, al modelo que representa el sistema solar? Es un salto grande. A ver. ¿Por qué habré pegado ese súper salto en la historia de las ciencias? ¿Podemos demostrar cómo los planetas giran alrededor del Sol? Sí, porque la Tierra gira alrededor del Sol y sobre sí misma. Sí. ¿Y qué pasa con la vuelta al mundo de Santino? ¿Es una vuelta real o es una vuelta metafórica? ¿Existió siempre la vuelta al mundo? ¿O el concepto de dar la vuelta al mundo tiene que ver con con entender la Tierra como un círculo al cual se le puede dar una vuelta? Rotación y traslación, él da la vuelta a la manzana. Sí, pero si creemos que la Tierra es redonda, no podemos dar la vuelta no podemos usar la vuelta a la manzana como la metáfora de la vuelta al mundo. Entonces, ¿qué tenemos que estar analizando con esta vuelta al mundo? ¿En qué tenemos sobre qué tenemos que trabajar? Y acá lo tengo al mundo. ¿Qué tenemos que creer del mundo para pensar que podemos dar una vuelta al mundo? Un tema que está debatido, porque hay gente que sigue diciendo, o que volvió a decir después de tanto tiempo, que la Tierra es plana. Es un tema debatido en el mundo. A ver, ¿qué me dicen? Que es redonda. Sí, bueno, en realidad está bien lo que decís, Julieta, que la Tierra es redonda y técnicamente es redonda, es esférica. Tiene un nombre. Tiene un nombre específico. A ver si alguien se anima a poner el nombre específico de la forma de la Tierra. A ver, tendríamos que enfocarnos en su forma geoide. Muy bien. Eso quiere decir, la Tierra tiene forma de Tierra. Sí. No es un globo perfecto. Sin embargo, en la historia, y esto no lo pudimos ver ayer y lo vemos hoy, tenemos modelos que nos la muestran, porque acá alguien hizo un círculo, alguien le hizo redonda. La Tierra no es redonda, pero le hicieron redonda. Y lo que habíamos visto ayer era que el sistema solar no tiene estas distancias entre uno y otro planeta, pero sin embargo, para hacerlo entrar en una lámina, ¿sí?, se achican las distancias. Y ahora voy a agacharme porque justo había dejado la computadora que uso como auxiliar sin conectar y me está avisando que tengo poca batería. Así que ya está. Bien, entonces, ¿para qué trabajamos esta idea? Bueno, vuelvo a estar sola y les digo, para poner en cuestión, bueno, ¿cuánto recorrido hizo Santiago? ¿Cuánto recorrido tardaríamos en dar la vuelta al mundo? Entonces, acá tenemos dos actividades muy interesantes, ¿sí? Para primer ciclo, como ya decíamos, tenemos el conteo, las series numéricas, la adición, ¿sí?
En ciencias sociales, acá está, la familia, la casa, el barrio. Entonces, ¿cómo trabajamos en sociales de primer ciclo este cuento? Bueno, ¿qué tenemos en una manzana? ¿Sí? Si solo tenemos casas, tenemos la escuela, tenemos comercios, ¿no? La familia, la casa, el barrio, y podemos hacer la representación espacial de la manzana, con todas las posibilidades. Puede ser o una manzana diseñada por los chicos, o hacer, por ejemplo, el mapeo de la manzana de la escuela. Entonces, salir a dar la vuelta a la manzana, tomar registro en dibujo, en algunas palabras, y después hacer la representación de la manzana en la escuela, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, para primer grado. Una actividad similar o también posible en sala de 5 en inicial. Pero si estamos en segundo, por ejemplo, podemos ir complejizando, por ejemplo, midiendo. Bueno, pero ¿en qué medimos? Porque en la escuela tenemos la regla, tenemos el centímetro. ¿Vamos a medir la manzana en centímetros o en metros? Y si no tenemos metro, ¿en qué medimos? Por ejemplo, podríamos medir en pies. Pero ¿los pies de quién? ¿Del nene más grande de tamaño, del nene más chiquito o de la maestra? ¿Cuánto mide un pie? Entonces hacemos una actividad también de medida de la manzana, pero complejizada, ¿sí? Y así podemos decir, bueno, vamos a medir, vamos a ver cuántos pies de tal persona tiene la vuelta a la manzana, cuántos pies tiene la cuadra, ¿sí? Y todo a partir de un cuento que es maravilloso, porque tiene para trabajar todas las áreas. Seguimos. Me voy a mis apuntes. ¿Qué podríamos hacer si fuera segundo o segundo ciclo? ¿Cómo podríamos trabajar? Con chicos de cuarto, quinto. ¿Podríamos trabajar en un mapa? Yo creo que sí, pero me dicen ustedes. Tendríamos que enfocarnos, no, eso está. ¿Podríamos trabajar mapas con los chicos de segundo ciclo? ¿Qué preguntas tendríamos que hacerlos? Sí, acá me dice Sol, sí. ¿Tus acompañantes de la clase qué opinan? ¿Les gustaría trabajar con mapas? Entonces, una posibilidad es hacer un mapa. Claudia dice, el descubrimiento de América se puede relacionar con el cuento. Sí, está bien lo que decís, pero yo no modernizaría la frase, no hablaría del descubrimiento de Américas, porque nosotros, los que somos descendientes también de pueblos originarios, diríamos, no nos descubrieron. Pero sí, se podría trabajar toda la historia de la conquista y de los viajes, ¿no? que se hacían a partir de este tema. Y toda la historia de la evolución de la geografía. Porque la idea, este modelo que les había mostrado responde a una época de la investigación y de la historia, pero hubo modelos anteriores y modelos posteriores. Entonces, cuarto, quinto, sexto, esto yo creo que sería muy interesante para sexto, se pueden trabajar la historia de estos modelos y hacer una simulación, ¿no? De dónde estaría nuestro barrio en cada uno de estos modelos, por ejemplo. Es muy interesante todo lo que se puede hacer a partir de este cuento. Bien. También lo que se podría hacer es
ubicar los lugares en donde viven originariamente los animales del cuento. Porque en esta maravillosa fantasía tenemos la jirafa, tenemos la hormiga. Y bueno, ¿dónde están estos animales? Y entonces también podríamos buscar los lugares donde estos animales viven en sus hábitats naturales. Y si quisiéramos hacer una visión también más crítica, podríamos también marcar dónde viven en zoológicos. Por ejemplo. Y también lo podríamos hacer de manera digital, ¿no? Podríamos tener el mapa en la escuela, ir marcando dónde están, y a su vez también podríamos hacerlo en alguna plataforma digital, en algún tipo de tablero. A ver, que estoy leyendo lo que dice Claudia. Ah, dice Camila, con coordenadas. Exactamente, tú lo has dicho. Entonces trabajar, por ejemplo, hay un Padlet que te permite el formato del mundo. Entonces trabajar las coordenadas de dónde están los hábitats naturales y, por ejemplo, cuáles son los zoológicos más importantes que tienen la presencia de estos animales. Y esto es interesantísimo. Y es complejizar un cuento. Y complejizarlo con un contenido de los que se consideran duros, pero darle un contexto. Que eso es también lo que están pidiendo muchos docentes de las áreas de las ciencias duras, que es entender que todo tiene un sentido dentro de la vida, ¿no? Que no es simplemente un cálculo o una coordenada. Bien, así que por eso también yo tengo mi machete, porque si no me pierdo. Tendríamos, bueno, la medición de distancias y los cálculos de tiempo. O sea, cuánto tardaríamos, por ejemplo, cuánto tardamos en dar la vuelta a la manzana, cuánto tardamos en recorrer el barrio, cuánto tardaríamos en dar la vuelta al mundo, qué medios de transporte nos tendríamos que tomar, y seguimos haciendo cálculos. O sea, cada medio de transporte es un tiempo y, por ejemplo, es un dinero. ¿Qué monedas? De nuevo, matemática, lo numérico y ciencias sociales. ¿Qué monedas tendríamos que ir cambiando en los diferentes países por los que estaríamos viajando para dar la vuelta al mundo? Y de nuevo podríamos hacer el itinerario en el mapa, digo el Padlet porque es el que más conozco, pero sé que hay otras que en Genially también creo que se puede hacer. Bueno, ir poniendo las coordenadas, por ejemplo, de las paradas de esa vuelta al mundo, y hacer un problema sumamente complejo, pero que se puede resolver a partir del cuento. Dice Camila, también ver desde lo social, porque los zoológicos ahora se transformaron en reservas, o qué significan las reservas y cuál es la diferencia. Muy adecuado tu aporte, Camila. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí, de nuevo, podríamos ver la cuestión de las coordenadas, la cuestión de cuántos animales hay en lugares naturales, en su hábitat natural, cuántos hay en el zoológico, cuántos zoológicos se transformaron en reserva, y cómo es este proceso de convertir un zoológico en reserva. Porque más allá de las buenas intenciones, si existe una estructura de un zoológico, no se puede automáticamente convertir en reserva. Además de la decisión, tiene que haber una planificación y un proceso para hacerlo. Entonces, convertimos esta experiencia artística, sensorial de la literatura, de un cuento maravilloso, en una oportunidad de aprender, y de aprender cuestiones complejas. Bien, queda abierta, creo que me quedan algunas cuestiones más. No, más o menos estaría. Acá algo que también había notado era la sociedad a través del tiempo, si siempre existieron las manzanas en
en la forma de vivir de las personas y cómo fue cambiando la vida, ¿no? Cómo hubiese sido este recorrido del triciclo hace 100 años, 50 y ahora. Y también nos podríamos preguntar si ahora podemos dar la vuelta a la manzana en un triciclo. Depende en qué lugar sí o no, o depende cuántos años tiene el niño, ¿no? Queda un poco abierto. Ustedes sé que estuvieron poniendo cosas muy interesantes que no llegué a leer, pero me gustaría tal vez que puedan copiar y pegar acá para que las pueda leer en público, o intento ir a leerlas. A ver, ustedes, a ver, voy a la comunidad. Dice, bueno, acá, muy bien, esto lo había puesto, se podría trabajar la matemática, las distancias entre los países y continentes, haciendo problemas sencillos o comparando monedas. Muy bien, Rocío. Y en ciencias sociales, ubicar en el planiferio diferentes lugares, conocer costumbres, comidas, banderas, para que los chicos valoren la diversidad cultural. Bien, excelente para acá, acabo de poner una respuesta automática, pero que era súper pertinente. Dejo abierto unos minutos para que comenten. Veo que estuvieron trabajando, pero capaz que hay algo que quieren observar y yo no los he dejado hacerlo hasta ahora. Así que leo, más que escuchar, leo lo que ustedes quieran comentar. ¿Qué les pareció? ¿Les parece que esta manera de trabajar sintetiza u organiza? También. Es el momento para opinar. Quejas de las personas que no están cómodas, que están más cómodas en el instituto, es el momento. Es el momento para opinar. A ver. ¿Están en silencio? ¿O se durmieron? ¿Se durmieron? Acá me están poniendo corazoncitos. Jaja, Camila, sí, me encantó, jaja. ¿Te encantó dormir con esta clase? Pongan like, así nos ayudan a llegar a más personas y más docentes se animan a hacer actividades creativas. Voy a decir algo como cierre. Y los invito a que pongan like, así ayudan a dar difusión a esto. Muchas veces en los institutos trabajamos actividades artísticas y después cuando tienen que realizarlas les cuesta, no se animan. Dice, no, me gusta esta modalidad. A mí me gustan las dos, pero es muy interesante. Y alguno debe estar acostado, no tengo la menor duda, y otros deben estar luchando con la comida. El punto es este: hay que verificar y saber estas posibilidades del arte como mediador de los aprendizajes, que es lo que ustedes están obligados a enseñar, ¿no? Y dice Thais, agregando a lo que de Cami quería comentar, que hay otros países que cuando la gente va a mirar las jirafas o leones son los seres humanos quienes están en una jaula. Ah, no sabía eso. Yo no soy muy fan de la virtualidad porque considero que de manera presencial se trabaja de otra manera más fructífera, pero debo reconocer que algunos hacen que la virtualidad sea amena. Gracias. A mí me ayudó a dimensionar cómo el arte puede atravesar todas las áreas de aprendizaje. Bien, y esto les quería marcar. Es importante que ustedes tengan muy claro esto porque si no, en general, la actividad creativa está tan asociada a lo placentero, lo decorativo o la actividad artística versus las ciencias duras,
¿sí? Está como o una u otra, y no hace falta o una u otra. Las dos pueden estar fusionadas, pero hay que hacer un ejercicio. A mí me llevó, y lo digo porque es interesante, me lleva más tiempo, hay veces, organizar ciertas cuestiones de la clase virtual, ¿sí?, que de la clase presencial, a lo que ya estaba acostumbrada, porque hace muchos años que doy clase presencial. Entonces, los docentes en general, por cuestiones de la sociedad, están acostumbrados a que si hacen una actividad de matemática, de cálculo, trabajaron mucho, hicieron algo difícil. Pero si hacen una actividad de juego placentera, sí, con esa docente se la pasan jugando. Parecería que están trabajando menos, y al contrario, pueden estar trabajando más. El tema es que están trabajando de una manera diferente. Para que ustedes puedan llegar a concretar estas actividades, tienen que estar muy seguros de que lo que están haciendo efectivamente, además de ser placentero, además de ser expresivo, además de embellecer la escuela, es un acto de aprendizaje complejo y que tiene un lugar en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos rige a nosotros. Dice, y eso me parece, por eso yo quería como que quedaran algunas cuestiones bien pautadas, y después les voy a dar mis apuntes de esta actividad para que ustedes también lo tengan. Porque para que esto efectivamente se traslade a las aulas y ustedes lo puedan desarrollar con seguridad, tienen que estar seguros de que efectivamente están enseñando las áreas del conocimiento que ustedes como futuros docentes se están comprometiendo a enseñar, que son matemática, prácticas del lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Dice Julieta, di clases en época de pandemia y clases en Zoom y sé lo difícil que es. Todo el día preparando la clase para el otro día. Pero como estudiante me gusta un día tener la clase en casa tomando mate. Bueno, me alegra. Tenemos las dos opciones. Y acá me dice Claudia, que no lo había leído, también se puede hacer una clasificación de PDL, arte y educación física. Absolutamente. Lo que pasa que profesor de educación física tenemos en la escuela también. Entonces ahí también lo podrían articular o lo podrían hacer ustedes con los conocimientos que tienen y sobre todo los que van a adquirir el año que viene cuando tengan educación física escolar en el profesorado. Bueno, agradezco todos los me gusta. Los invito a seguir revisando los temas, a usar el diseño curricular y a buscarle la vuelta, porque realmente cuando ustedes le buscan la vuelta a cómo enseñar usando el arte como mediador, se puede hacer mucho más inclusiva, mucho más amena, atendiendo a todas las personas y eso nos hace mucho más ameno nuestro trabajo. Así que les mando un beso muy grande. Les dejo que el tiempo que queda es para que aquellas personas que no habían escrito en la comunidad pongan ideas, pongan la consigna que habíamos dicho y pueden obviamente incluir todo lo que estuvimos diciendo acá. Acá dice, gracias, buena semana. Dice, el mundo... dice, bueno, acá están hablando del mundo redondo, es interesante ese tema, es un tema sumamente interesante y muy antiguo. Fíjense, ustedes hablaron de Colón, ¿no? Y el descubrimiento de América con todo lo que eso implica, y hoy en día también se pone en discusión y tenemos que enseñar cómo es el mundo o cómo es la forma de geoide del planeta Tierra. Les mando un beso y hasta la próxima. Los que no están suscriptos, las personas que pasaron por este canal, que veo que son un montón, los invito a suscribirse y seguir todos nuestros videos, que siempre desarrollamos diferentes temas de arte y educación. Nos vemos en la próxima.